¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en nuestra lectura bíblica matutina. A todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, que nos escriben y que incluso se han dado de alta en nuestros canales, queremos enviarles saludos. Si no lo ha hecho, hágalo, inscríbase, denle una campanita, denle a aceptar para que de esta manera podamos también enviarle nuestros recursos que el Señor nos permite compartir. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Le invitamos también para que comparta la liga, para que comparta el link y esta lectura pueda llegar a más personas. Deseamos que a la hora que nos esté escuchando, en el momento en el que usted esté sintonizándonos, que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre en sus labores cotidianas, en sus labores de hogar, o que va dirigiéndose a su trabajo, a sus labores, también Dios le bendiga, o probablemente nos esté escuchando por la noche, por la tarde o por la mañana. Lo importante es que esta palabra llegue a su corazón y en esta tarde o en esta mañana, noche, que esa palabra tenga el efecto que Dios quiere en nuestra vida. Hoy vamos a leer el capítulo 11 de Mateo en sus primeros 15 versículos. Nos habla acerca de los mensajeros de Juan el Bautista. Así que yo le invito para que lea con nosotros o nos escuche y también no se le olvide enviar sus peticiones de oración y también sus testimonios. Dice la palabra de Dios así, Mateo 11, del 1 al 15. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Aquí terminan estos 15 versículos, queridos hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Podemos notar que el versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Las palabras "cuando Jesús terminó" marcan la siguiente gran división del Evangelio de Mateo, según el bosquejo que hemos estado estudiando. En el capítulo anterior, si usted recuerda, leímos las instrucciones que Jesús les dio a los 12 cuando los envió a proclamar la venida de su reino. Después de eso, no se quedó sin hacer nada, esperando a que regresaran y le informaran. Como recordamos, viajó de pueblo en pueblo por Galilea, predicando el mismo mensaje que les había dicho a los 12 que proclamaran. Así que, queridos hermanos y amigos, hoy, como entonces, todo el mundo necesita saber acerca del reino de Dios. Necesita saber que la paga del pecado es muerte, pero también necesita saber que hay un perdón que Dios ofrece por medio de los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Estas son verdades básicas del Evangelio y debemos compartirlo a todos aquellos que nos rodean. Pero algo que sobresale en este pasaje es acerca de la prisión de Juan el Bautista.
Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista oyó de las actividades de Jesús, estaba algo perplejo y confundido. Por eso envió a 2 de sus discípulos para que le preguntasen a Jesús. Y la pregunta fue: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sería posible que Juan dudara de Jesús en ese momento? Si no, ¿por qué envió a 2 de sus discípulos para hacerle esta pregunta? Los comentaristas de la Biblia pueden tener varias opiniones y solamente son opiniones. Algunos opinan que lo hizo por causa de sus discípulos. La situación era esta: Juan el Bautista reprendió sin temor al rey de Herodes por tomar a la mujer de su hermano Felipe. Eso sabemos que enfureció a Herodes, así que arrestó a Juan y lo puso en prisión. Recordemos también que Jesús hizo muchas obras poderosas, pero no hizo una obra para sacar a Juan de la prisión. Probablemente algunos comentaristas pueden opinar que Juan se sentía en un momento de desánimo, lo hizo en un momento de desaliento humanamente, y por eso vemos que esos discípulos de Juan vienen a preguntarle a Jesús si en verdad él era el que había de venir o esperarían a otro. Si tenía dudas, pues podemos expresar aquí solamente la pregunta que él hace. Hay muchas cosas que se podrían decir y opinar, pero lo que sí podemos decir, hermanos, que Juan estaba bajo circunstancias muy difíciles. Juan estaba viviendo una situación muy complicada en ese momento. Así que él manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús. Algunos comentan no para él mismo, sino para que sus discípulos de Juan estuviesen tranquilos. Juan no necesitaba que se le confirmara. Juan estaba convencido y seguro por qué estaba en la cárcel, por la causa de proclamar y denunciar a Herodes, y también sabía que él era solamente el que prepararía el camino. Pero los discípulos de Juan seguramente estaban inquietos, como lo estuvieron en su momento los discípulos de Jesús. Algunos comentaristas dicen que esta pregunta, que esta embajada especial de sus discípulos de Juan al Señor Jesús es más bien para tranquilizar a los discípulos de Juan, para que se tranquilizaran, porque sin duda Juan no tenía en su corazón ninguna incertidumbre. Sabía que Jesús era el Cristo. Pero ¿qué decir de sus discípulos? Esto seguramente tranquilizó a los discípulos de Juan al escuchar la respuesta de Jesús. Así que, queridos hermanos, todos los comentaristas hacen estas sugerencias y entre otras más. Pero definitivamente recordemos que Juan fue aquel instrumento que Dios eligió también desde el vientre para que fuese el mensajero que habría de preparar el camino al Señor Jesús. Fue Juan quien bautizó a Jesús en el río Jordán. Por ese motivo, ahora tenemos aquí lo que el Señor Jesús responde y le dice a los discípulos de Juan. Les dice, noten con qué tranquilidad el Señor Jesús les contesta a los discípulos de Juan. Les dice, sí, yo soy el Mesías prometido. Aquí cuando el Señor dice, le hacen la pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Respondió Jesús, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y comienza a narrarles, en otras palabras, está diciendo, yo soy el Mesías. Sin lugar a duda, los discípulos de Juan pudieron sentir una tranquilidad y pudieron recordar y ver lo que estaba en las Escrituras. Jesús les está diciendo, miren las obras extraordinarias, miren las obras que Dios está haciendo. A los ciegos se les da vista, a los cojos se les hace caminar, a los leprosos se les sana, a los sordos se les da el oído, a los muertos se les da vida. Estas son obras extraordinarias y esto dan más que un ejemplo contundente de que el Señor Jesucristo es aquel de quien se habló en el profeta Isaías, capítulo 35, versos 5 y 6, cuando dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Y también acerca del mismo Señor Jesús, Isaías dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Queridos hermanos, aquí el Señor está diciendo, este es el testimonio. Pero para terminar, el mismo Señor Jesús habla acerca de Juan. El mismo Señor Jesús hace algo muy importante acerca de quién es Juan y por qué él fue el enviado. Jesús está diciéndole a la gente cuáles son las características también de Juan. Y está haciendo notar que es un profeta enviado por Dios. No es uno de los que en ese día o en ese tiempo se presentaban como los sacerdotes, los fariseos. No, aquí está un verdadero profeta. Y entonces el Señor Jesús dice algo muy, muy profundo cuando dice con toda claridad, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y luego cierra: el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús no solamente le está diciendo a los discípulos: yo soy el Mesías. Juan puede estar tranquilo, puede estar convencido y asegurado de que Jesucristo es el Mesías, pero más los discípulos de Juan. Pero aparte el Señor Jesús le dice a los discípulos: no solamente yo soy el que había de venir, ese hombre que está en la cárcel es el Elías que había de venir. Con estas dos respuestas el Señor Jesús está diciendo, hermanos y amigos, que tanto Él como Juan el Bautista son los instrumentos que Dios había preparado. A Juan como el mensajero, como el que habría de presentar, abrir camino. Y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él era el Mesías. Él era el que habría de venir. Así que se cumplen los profetas. Se cumplen los profetas como en Malaquías, como en Isaías. Todos los profetas se están cumpliendo acerca de Juan y acerca del Señor Jesús. Así que, hermanos y amigos, podemos estar nosotros también hoy confiados, arraigados en Cristo, sabiendo que Él es el Mesías y que toda la Escritura se cumplió conforme al propósito divino de nuestro Dios. Demos gracias a Dios por ello y demos gracias a Dios también por esta lectura. Le invito para que oremos y pongamos en las manos de Dios las peticiones de oración. Padre bendito, en tus manos están todas las peticiones de oración. Tú conoces las necesidades por las cuales están pasando muchas personas que nos están escuchando o viendo. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos tu ayuda y tu misericordia. Ahora, Padre, también te pedimos que apliques tu palabra. En nuestro corazón no hay ninguna duda, no hay ninguna incertidumbre. Sabemos a quién hemos creído. Sabemos quién eres tú. Tú eres Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así como aquellos discípulos de Juan pudieron oír de tus labios, Señor Jesús, ese testimonio que sin duda pudo tranquilizar sus corazones. Pudieron ver que el cumplimiento de la profecía se estaba dando. Señor, se estaba cumpliendo tu palabra, la profecía de los tiempos antiguos. Gracias te damos porque también hasta el día de hoy tu palabra se sigue cumpliendo. Toma nuestra vida y toma nuestro corazón para que podamos, Señor, seguir creyendo en todo lo que es tu palabra bendita. En el nombre de Jesucristo te pedimos por todo lo que se ha expresado en los mensajes, necesidades de salud, necesidades en la familia. Confiamos que tú tienes poder absoluto para sanar, restablecer y levantar. Gracias, Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Mañana, con el favor de Dios, vamos a terminar los primeros versículos del capítulo 11 y vamos a cerrar del versículo 16 al 19. A ver qué el Señor nos quiere decir. No se lo pierda la lectura del día de mañana. Aquí le esperamos por lo pronto. Que Dios le bendiga y le guarde.
La paz de Dios.